reacción química y se debe deducir la ecuación correspondiente para poder realizar problemas. La ecuación, o sea, la expresión del balance de energía sin reacción química para cualquier tipo de equipo, ya sea una unidad de proceso, sistema cerrado o también sistema abierto. Entonces ahora vamos a continuar ampliando los conceptos, pero ya en este caso con el balance de energía con reacción química. El balance de energía con reacción química. Bien, entonces tenemos acá la parte introductoria que dentro de un momento vamos a comenzar a desarrollarla. Así continuamos. Bien, el balance de energía con reacción química, fíjense la similitud que tiene, lo similar que es al balance de materia, ¿no? Con reacción química, primeramente hicimos sin reacción química, sistema cerrado, sistema abierto, ¿no? Sin reacción química en el balance de materia. Y lo mismo con reacción química. Entonces, la similitud es exactamente lo mismo, simplemente que ahora nos concentramos en aplicar la ley de la conservación de la energía. Cuando ocurre una reacción química, ustedes, nosotros como químicos, o sea, como si bien no es química pura, pero utilizamos la química en mayor cantidad, en mayor proporción que las otras carreras, especialmente lo relacionado a las reacciones químicas. Entonces, conocemos muy bien de que cuando ocurre una reacción química existe variación de la energía en la reacción química, o sea, variación de la energía. Cuando se realiza una reacción química siempre hay ya sea desprendimiento de energía o también lo inverso, se requiere energía. Entonces, ya sea esta absorción o desprendimiento, se rige, o sea, está en base, en fundamento a la ley de la conservación de la energía. Por eso es que aquí hemos anotado lo siguiente para hacer un poco de recuerdo. Las variaciones de energía que se producen en las reacciones químicas, es decir, la conversión de energía química en energía, o sea, la conversión de energía química en energía térmica y viceversa. Fíjense que cuando se produce la reacción química, cuando se realiza la reacción química o cuando se requiere energía, hay totalmente transformación con la energía térmica. O sea, por un lado está la energía química producida debido a los enlaces químicos y luego convertida en energía térmica. Y lo inverso. Si recuerdan ustedes en el balance de materia, o anteriormente si no en el balance de materia, sino en el proceso sin reacción química, estábamos más concentrados en la parte del calor y trabajo, la conversión del calor, el trabajo y lo inverso. En este caso estamos concentrados más en la parte de energía química, o sea, la energía química, energía térmica y lo inverso. Por eso se ha anotado acá para que recordemos bien la diferencia sustancial que existe, ¿no? En ambos casos tienen como fundamento la ley de la conservación de la energía. Una consulta, disculpe, ¿se escucha bien todo? No estoy yendo muy rápido, por favor. Sí, se escucha todo bien, ingeniero. Ya, gracias, gracias. Si hay alguna observación, me dicen, me sugieren, por favor, ya. Entonces, me recomiendan para que no, o si hay que repetir algunas cosas, me dicen para que, me indican para que yo vuelva a repetir o para ampliar si se requiere. Y bueno, pues intercambiar opiniones en todo caso si se requiere, ¿ya? Que es lo importante. Bueno, entonces la ley de la conservación de la energía. Aquí tenemos la ley, fíjense la similitud, o sea, totalmente idéntica en cuanto a las unidades, o sea, en cuanto a los términos, energía que ingresa al sistema, energía, o sea, que transferencia, en este caso transferencia de energía hacia el sistema por el límite del mismo. O sea, aquí se habla del límite
o también de la frontera del sistema. Es exactamente lo mismo, ¿no? Ya eso lo hemos visto en la parte del sistema. Se requiere un sistema para poder hacer el análisis, y cuando hablamos de sistema hablamos de la parte interna del sistema y el entorno del sistema, separados por un límite. Entonces tenemos la transferencia de energía final del sistema, ¿no? Para el límite, aquí está mal el término, por el límite del mismo. Conservación de energía dentro del sistema, consumo de energía dentro del sistema, todos los términos son totalmente idénticos, con excepción, o sea, el proceso, el procedimiento, el enfoque que se da en esta ecuación es exactamente idéntica a la del balance de energía, al del balance de, en este caso, de materia, ¿no? A la ley de la conservación de la materia. Simplemente que utilizamos la energía. Y si, a manera de recordar, entonces si es necesario la ley de la conservación de la energía, que es lo que indica que la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. Y existen dos tipos de transformaciones. Por ejemplo, en este caso, para nuestra materia, lo que vamos a utilizar es las transformaciones físicas y transformaciones químicas. Cuando hablamos de transformaciones físicas, hablamos de balance de energía sin reacción química. Y cuando hablamos de transformación química, entonces hablamos, sí, balance de energía con reacción química. Aquí tenemos en forma los símbolos para cada uno de estos términos: entrada menos salida, más generación, sumo igual a acumulación. Entonces, en lo que hacemos ahora, lo que vamos a hacer es aplicar esto al balance de energía con reacción cuando se trata de una reacción química. Es muy importante lo siguiente: antes de entrar a la ecuación, a deducir la ecuación del balance, es necesario que hagamos una revisión de conocimiento, o sea, una revisión o un repaso de conocimiento, y por lo he puesto aquí conocimientos previos en forma obligada, para que, bueno, homogeneizar, digamos, para ver si alguno de los sus compañeros está un poco, ¿no? Para recordar por último, ¿no? Bien claramente lo que es una reacción química, pero relacionada en este caso a la reacción química, o sea, reacción al balance de energía con reacción química. Hemos notado lo siguiente: entonces, cualquier reacción química va acompañada normalmente de un intercambio de energía con el medio externo. Cualquier reacción química, fíjense, va acompañada normalmente de un intercambio, de una interacción de energía, ¿no? Con el medio externo. O sea, hay un sistema de por medio y también hay un entorno, quiere decir, porque aquí se habla, ¿no? Va acompañado de un intercambio con el medio. El medio externo es el entorno. O sea, ya estamos hablando necesariamente de un sistema nuevamente, tal como se indicó en la sin reacción química. Bueno, entonces acá dice: este hecho se debe a que los productos obtenidos tienen un estado energético diferente a los reactivos de partida, por lo que esa diferencia ha de ser absorbida o emitida. La diferencia del cambio, o sea, del estado energético cuando ocurre una reacción química. En general, o sea, el calor que se transfiere durante una reacción química depende de la trayectoria seguida, puesto que el calor no es una función de estado. Sin embargo, generalmente las reacciones se realizan a presión constante, o sea, o a volumen constante, lo que simplifica el estudio. Esto igual lo tenemos como referencia. Entonces, igual lo mismo que se hace en la parte del balance sin reacción química, toda la transferencia de energía que se produce entre el sistema y el entorno se puede realizar a presión constante o a volumen constante. Entonces, a partir de ahí nacen los conceptos de energía interna, por ejemplo, y también entalpía, a presión constante y también volumen constante. Entonces, en la reacción química, la situación más frecuente en las reacciones químicas, aquí ya es una cuestión mucho más especial,
realizada a presión constante y en general el calor transferido es el cambio de entalpía que acompaña a la reacción y se denomina entalpía de reacción. Entalpía de reacción. Entalpía de reacción. Entonces, cuando el calor que se pone en juego, o sea, el calor que acompaña, o sea, el calor, también podemos sin ningún inconveniente hablar del cambio de entalpía. El cambio de entalpía que acompaña la reacción y se denomina entalpía de reacción, que es el calor que se pone en juego. Aquí tenemos el calor que se transfiere durante una reacción química depende de la trayectoria seguida. Ahora, ¿por qué entalpía? Porque la entalpía se puede medir entre los dos estados, inicial y final. Inicial y final. Lo mismo la energía interna, inicial y final. O sea, son variables de estado del sistema, de estado del sistema. Son propiedades de estado del sistema. Y por eso es que se mide tanto en el estado inicial como en el estado final. La trayectoria que se sigue es muy difícil de evaluar. ¿Cómo se representa la ecuación? O sea, la reacción química. Se representa mediante la ecuación química, ¿no? Una ecuación química. La ecuación termoquímica, a esta ecuación química se denomina ecuación termoquímica. Una ecuación química es la que, o sea, en la que se escribe la sustancia que participa en la ecuación, su estado de agregación. O sea, en esta ecuación, fíjense, A es sólido, B es sólido, C es sólido. Son los reactivos y los productos. La ecuación termoquímica. En la ecuación termoquímica es muy importante indicar el estado de agregación que tienen los términos que participan, o sea, los reactivos y los productos. A es sólido, B es sólido, aquí por ejemplo D es líquido. En algunas reacciones, o sea, en algunas expresiones, al escribir esta ecuación también se puede escribir la presión y la temperatura. La presión y la temperatura a la cual se desarrolla la reacción. O sea, al escribir una reacción termoquímica, una ecuación termoquímica, o sea, la ecuación química, cuando pongo que la ecuación química está relacionado todo a la termoquímica, ¿no? O sea, a los valores de reacción. Entonces, cuando se escribe una ecuación termoquímica, debemos tener mucho cuidado, ¿no? De poner, pues, en primer lugar, los estados, o sea, el estado de agregación. Y lógicamente, este estado de agregación está sujeto a ciertas condiciones, presión y temperatura. Entonces, se puede escribir en algunas ecuaciones, por ejemplo, algunos autores indican tanto la presión y la temperatura a la cual se desarrolla la reacción directamente en esta ecuación. Pero por más comodidad, digamos, tenemos directamente el estado de agregación que es más importante. Y esto como referencia completa para todo el desarrollo de toda esta ecuación, porque fíjense, la presión de una atmósfera y temperatura de 25 grados centígrados es para todos los términos de esto. No es solamente para A, ni para B, ni para C. O sea, no es independiente, sino que es para todo el proceso. Todo el proceso, que en este caso se denomina estado estándar, se llama, o sea, se indica con los valores de una atmósfera y temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, tenemos como referencia, tenemos que tomar en cuenta de que debemos nosotros indicar primordialmente el estado de agregación en el cual se desarrolla la reacción química. Cuando se le expresa como, cuando se le expresa como ecuación química, se denomina ecuación termoquímica. Hay dos tipos de reacciones, ¿no? Que esas las conocemos también como referencia. La reacción exotérmica es aquella en la cual se libera, ¿no? Se libera calor. Y la endotérmica, que es cuando necesita calor, cuando se requiere calor para que se pueda desarrollar, para que los reactivos puedan, los reactivos requieren cierta cantidad de energía para que puedan reaccionar.
Entonces, la exotérmica, que la conocemos bien, libera calor, y la endotérmica es la que absorbe calor. Para indicar si una reacción es exotérmica o endotérmica, como está relacionado con el calor y además está relacionado con el sistema, entonces si absorbe calor, decimos de que es positivo, o sea, no. Si absorbe, o sea, si es exotérmica es negativa, o sea, desprende calor, y si es endotérmica absorbe calor es positivo. O sea, hay los signos por convenio. Por convenio también se tiene eso en cuanto al calor. Si hay absorción, tenemos signo positivo, y si hay desprendimiento, signo negativo. Eso ya para la parte operacional, cuando se hacen los cálculos correspondientes, debemos tener cuidado con el signo, con los signos que se utilizan. Bien, calor de reacción. Hace un momento estaba indicando de que aquí tenemos el QB, está muy grande, B, es sub B, o sea, minúscula, sub B, ¿no? Entonces, no vaya, vamos a poner un poquito más chiquito, y QP. Aquí tenemos el calor de reacción. Entonces, ya indicamos anteriormente de que es el calor absorbido o desprendido en un proceso o reacción química. Para que se produzca una reacción química es necesario que se rompan determinados enlaces, proceso que absorbe energía, y se formen otros nuevos para formar compuestos estables. O sea, cuando hay una reacción química, eso lo vemos, lo conocemos nosotros desde el punto de vista, desde los conocimientos que tenemos de las reacciones químicas, o sea, los enlaces químicos. Para que se forme un nuevo enlace químico, o sea, eh, se requiere cierta cantidad de energía o también desprendimiento de energía, dependiendo, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de compuesto. Pero, ¿qué es lo importante acá? Cuando hay reacción química, hay nuevos enlaces químicos que se ponen en juego. O sea, todos los compuestos químicos, cuando en el caso de los hidrocarburos, carbono, hidrógeno, carbono, oxígeno, carbono, doble enlace, triple enlace, simple enlace, o también en la inorgánica o en la orgánica, todos los compuestos químicos tienen una determinada geometría molecular y una geometría atómica también. O sea, y tienen establecido el tamaño de los enlaces químicos. O sea, eso se ve normalmente en la parte de la estereoquímica o la geometría electrónica, la estructura electrónica que tienen los enlaces químicos, ¿no? O sea, los elementos que participan en un compuesto químico. Los tamaños de enlaces ya están determinados, se tienen las aproximaciones correspondientes, y por lo tanto, eh, a partir de esa aproximación o esa determinación que se tiene, se determina el calor de reacción. Para que se forme un enlace químico se requiere energía, o cuando se rompe un enlace químico también se desprende energía. Entonces, cualquiera de las dos alternativas, necesitamos energía de promedio. Aquí tenemos lo que indicaba hace un momento: para una reacción exotérmica el calor de reacción será negativo, y para una reacción endotérmica será positivo. Normalmente siempre, o sea, se utiliza la unidad de proceso, o sea, volumen constante o presión constante. Y esto es totalmente similar a lo que indicábamos, o sea, lo que se indicó en la parte del balance de energía sin reacción química, ¿no? O sea, cuando hemos utilizado la ecuación del balance, la ecuación de la ley general, o sea, la ley de la conservación de la energía, y la aplicamos al balance sin reacción química, hemos deducido en algunos de los puntos QB igual delta U y QP delta H.
El QB está relacionado con las capacidades caloríficas a volumen constante y el delta H está relacionado con la capacidad calorífica a presión constante. Se hicieron las deducciones correspondientes para ello, ¿no? Entonces, en forma similar, eso no pierde su característica, o sea, esto se mantiene. El delta U depende de la presión, mejor dicho, depende de la temperatura, igual que el delta H. O sea, delta U es función de la temperatura y el volumen, así lo tenemos en la parte teórica, y el delta H es función de la temperatura y la presión. Entonces, se mantiene totalmente el mismo lineamiento, el mismo concepto, y a eso se denomina CB y CP. Bien, entonces, de manera general, dice, indica el calor desprendido absorbido en una reacción no es una magnitud definida, ya que depende del camino seguido, esto es lo que indicamos hace un momento, para ir de los reactivos a los productos. Si el proceso se realiza a volumen constante o presión constante, el cambio térmico, ahí está P y QB, pasa a ser definido e independiente de la forma en la que se lleve a cabo la reacción. Debemos tomar en cuenta este concepto también para los cálculos que tenemos. Dentro de un momento vamos a ver en la deducción de la ecuación del balance de energía con reacción química, la utilidad que tiene esto. Por eso lo hemos anotado. Conjuntamente, conjuntamente, o sea, similarmente, que así se lo nombra también, el calor de reacción, la entalpía de reacción. La variación de la entalpía para una reacción química viene dada por la diferencia entre la entalpía de los productos de estado final y la de los reactivos y estado inicial. Entonces, ¿por qué se toma en cuenta la entalpía de los productos y la entalpía de los restantes? El estado de agregación, o sea, de los restantes puede ser totalmente diferente al de los productos. O también la composición química que tiene cada una de estas sustancias puede modificarse totalmente con respecto a los productos. Por lo tanto, tenemos un estado inicial y un estado final. Esa es precisamente esa entalpía, como no se puede medir la trayectoria de ese proceso, sino los estados inicial y final. Por eso tenemos esta expresión delta H, o sea, delta H, productos menos restantes. Y por unidad de masa o de moles, entalpía molar, tenemos acá producto y reactivo. Entonces, debido a que la entalpía no se puede medir el recorrido de la entalpía, sino el estado inicial y final idéntico a la energía interna. La energía interna, no sé si recuerda, es medir obligadamente la energía interna mediante las condiciones adecuadas al inicio y al final de la energía interna. Cuando se produce un proceso físico, lo mismo en el proceso químico. Entonces, porque si medir todo el movimiento molecular atómico que se tiene en la trayectoria es muy difícil. Entonces, es muy difícil, o sea, medir de manera microscópica. En la termodinámica también se habla sobre eso, o sea, la interna de manera macroscópica se tiene y no se puede, por lo menos las condiciones no se dan de manera microscópica. Entonces, por lo tanto, en base a la energía interna y la entalpía, en este caso la entalpía, se puede medir en función de la temperatura en un determinado momento y luego en otro a la entrada y la salida. En este caso particular, en este caso, cuando hablamos de reacción química, debemos tomar en cuenta la entalpía de los productos y la entalpía de los restantes. Ya dentro de un momento vamos a ver más la entalpía que tienen los componentes antes de la reacción y después de la reacción. En un reactor químico, por ejemplo, hay una entrada y una salida. Entalpía en la entrada, entalpía en la salida, más la entalpía de la reacción química, debida a esta, de los productos y los reactantes.
los diagramas entálpicos. Estos son diagramas sencillos, no están en escala, son arbitrarios. Entonces aquí tenemos para los elementos, ¿no? La entalpía cero, los reactivos, los productos y el delta H. La diferencia, producto menos reactante, tenemos esto. Aquí el delta H, estos dos cuadros son interesantes porque el delta H, o sea, la entalpía, la variación de entalpía es negativa, menor que cero, y aquí es mayor que cero. O sea, esto sería para una reacción, si es menor que cero, sería para una reacción exotérmica, y esta para una reacción endotérmica. Bien, aquí así, dependiendo del valor de esta diferencia, se puede comprobar si la reacción es endotérmica o exotérmica, dependiendo del valor. Esta no está hecha a escala, por lo tanto, es una idea, es arbitraria, y esta es la manera como se desarrollan los valores, digamos. El delta H menor que cero y el delta H mayor que cero. Seguimos reiterando sobre el concepto de calor de reacción o entalpía de reacción. Si nosotros revisamos este concepto de acá, QP delta H, la relación entre el calor y la entalpía. Ese es el lineamiento. Lo mismo viene acá al reproducirse el calor de reacción a una temperatura diferente al estándar. Fíjense el calor desprendido absorbido en el proceso y las entalpías correspondientes. Aquí esta ecuación es muy importante, ¿no? Aquí tenemos el delta H de reacción que mencionaba hace un momento. Tenemos las entalpías de salida, las entalpías de entrada y las entalpías de la reacción química. O sea, cuando se realiza una reacción química, existe una entalpía de entrada, una entalpía de salida y la entalpía de la reacción química. La entalpía de la reacción química, el delta H de reacción, que va adicionado a esta sumatoria. O sea, si no hay reacción química, en otras palabras, si no hay reacción química, esto se vuelve cero, cero, y en consecuencia queda exactamente esto de acá, en líneas generales. Q igual a delta H, QP, si es a presión constante. Entonces aquí tenemos lo mismo. El calor, si no hay reacción química, si no hay reacción química, esto es cero y por lo tanto es exactamente esta ecuación la que se ha utilizado en los ejercicios que se van a hacer también para adelante en el balance de energía sin reacción química. Sin reacción química, fíjense la diferencia. No hay reacción química, esto es cero y por lo tanto nos queda sin reacción química, que es entalpía de salida menos entalpía de entrada. En cambio, si hay reacción química, tenemos que tomar en cuenta este delta HL. Bien, aquí es suma de las entalpías estándar de todas las reacciones, si hay varias reacciones o si hay una sola, dependiendo de las características del proceso, o sea, si es de una reacción simple o de múltiples, tenemos que tomar en cuenta. Las entalpías, o sea, lo mismo, en las corrientes de salida y en las corrientes de entrada. Y si fuera sistema cerrado, tendríamos que utilizar el delta U, o sea, el de la energía interna final inicial, ¿no? Y si es con reacción química, tendríamos que utilizar el delta HR de la reacción y la sumatoria de delta U final menos delta U inicial. O sea, el delta U, delta de la energía interna final, energía interna inicial. Y si no hubiera reacción química, ese delta HDR, o sea, se elimina y quedaría
que dio una expresión similar a la que se utiliza o la que es idéntica a la que se utiliza cuando no hay reacción química. Vuelvo a repetir, a reiterar, disculpen, esto es lo que hace la diferencia. Lo que se produce ya sea en un sistema cerrado o en un sistema abierto. Lo demás es exactamente lo mismo. Lo que debemos adicionar es este valor de la reacción. ¿Y qué es este valor? Hace un momento se ha indicado que este valor de acá es el resultado de las energías que se ponen en juego, o sea, de las energías que absorbe o desprende la reacción química debido a la ruptura o la formación de nuevos enlaces químicos. Eso está aquí considerado, está incluido acá. Y eso por eso es que se adiciona. Bien, existen algunas leyes que esto vamos a ver, leyes de la termodinámica, dentro de los conocimientos que indicamos anteriormente que hay que revisarlos un poco para que no tener inconveniente en la resolución de problemas. Las leyes de la termoquímica, esta ley, la ley de Hess, conocida, o sea, tenemos una reacción de A a B, por ejemplo, de A a B. Para ir de A a B podemos ir diferentes etapas, podemos ir por acá, podemos ir así y así. Entonces podemos ir por varias etapas o diferentes tipos de recorrido, etapas, para llegar de A a B. Entonces resulta que la cantidad, el calor que se desarrolla o que se absorbe de A a B es exactamente el mismo que se desarrollaría yendo por otro camino, por otras etapas. Entonces, por eso que la ley de el calor de reacción, por ejemplo, acá está, esta es la expresión. Hemos puesto aquí dos términos, delta H1, delta H2 más delta H3. O sea, este camino. Pero hay otro 4 también, delta H4, que podría ser considerado. Entonces, si vamos por ese camino de A, C, B, la etapa intermedia. Entonces, el calor en forma directa, pues debido a la interacción que hay, debido a la reacción química que hay de A a B, este calor de reacción es exactamente el mismo que en forma directa podemos tenerlo, se puede obtener de tabla directamente, pero si no lo tenemos podemos ir por otros caminos, por otras etapas, recurriendo a otras ecuaciones que nos permitan dar en conclusión mediante la sumatoria, o sea, mediante los métodos algebraicos, que sea exactamente A igual a B. O sea, A tiende a B, o A, B. Bien, entonces, eso es lo que indica la ley de Hess, ¿no? El cambio de entalpía de una reacción delta HL será igual a la suma de los cambios de entalpía de los componentes individuales. Esto, fíjense, que es exactamente lo mismo que la ley o sea, el fundamento es la ley de la conservación de la energía. Por este camino o por cualquier otro se mantiene la ley de la conservación, porque aquí tenemos un camino diferente y aquí en forma directa. Entonces tenemos el mismo valor. Al final la sumatoria hace que sea el mismo valor de A a B. La ley de esa. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, acá, para el dióxido de carbono, aquí a partir del grafito, aquí tenemos en estado gas, a partir del monóxido de carbono, tenemos aquí sus valores. Ambos esto es combustión, porque si hay un proceso de oxidación, aquí con oxidación del oxígeno al carbono y aquí del oxígeno al monóxido. Es combustión, por lo tanto es negativo, negativo. Hay ruptura de enlaces. Bien,
Aquí tenemos en estado gas a menos 298. Aquí, sin embargo, existen, dice, ocasiones en donde la determinación directa de la variación de entalpía representa, como estamos queriendo aplicar la ley de Hess. Entonces, por ejemplo, para esta, de grafito a oxígeno, para obtener el monóxido, aquí hay un problema, este monóxido. Entonces, no se puede medir directamente el calor de reacción, porque es imposible convertir un mol de grafito completamente en monóxido, sin que se formen cantidades apreciables del dióxido. Se hacen las relaciones, las reacciones correspondientes y a partir de ahí se puede obtener la reacción final. Tenemos acá, las entalpías se restan en la misma forma en que lo hacen las ecuaciones. O sea, todas estas ecuaciones las sumamos y restamos de tal manera que al final tengamos que el carbono más oxígeno da el monóxido. Entonces podemos nosotros sin ningún inconveniente utilizar todas las ecuaciones, no solamente podemos utilizar otras ecuaciones de tal manera que la sumatoria, si tenemos los valores, estos valores acá, podemos sumar, adicionar, restar, multiplicar por un número determinado, dividir por un número determinado. Cualquier paso que se dé, esta es una ecuación completa. Por lo tanto, es afectado también este valor de la entalpía. Si decimos esta ecuación, multiplicamos por 2 toda la ecuación y también 94 por 2. Eso no altera la ecuación. La ecuación en álgebra tenemos de álgebra, a partir del álgebra tenemos ese conocimiento, ¿no? De que si una ecuación matemática la eh, multiplicamos y dividimos por un determinado número, no altera el valor de la ecuación de las variables. Otra ecuación que es importante, otra ley que es importante, es la ley de Lavoisier o Laplace. Lavoisier. Aquí está, dice Laplace, más se la conoce como Laplace. Delta H, o sea, el delta H de reacción en forma directa es exactamente igual, pero de signo contrario al proceso inverso, al indirecto. Acá, por ejemplo, como ejemplo, hidrógeno más oxígeno nos da agua y tenemos 20. Aquí tenemos para el agua la descomposición y hidrógeno más oxígeno, aquí tenemos el signo contrario. Entonces aquí el delta H directo es igual al delta H inverso, signo contrario. Las unidades, dependiendo del tipo de unidades, ustedes puedan utilizar kilojulios, calorías, kilocalorías, pero aquí lo importante es el signo, o sea, negativo, o sea, el directo positivo y el inverso negativo. ¿Qué quiere decir el inverso negativo? Que a partir de los productos podemos regenerar los compuestos iniciales de los reactivos. Como se ha realizado acá, tenemos la reacción para formar agua, pero también la descomposición del agua en sus elementos. Tenemos acá hidrógeno y oxígeno, pero sí el signo para realizar esto es el signo negativo. Pues esta es una descomposición, desprendimiento de energía. La entalpía de formación. El concepto de entalpía de formación. Queremos formar un mol de esta sustancia, del agua líquida, por ejemplo acá, o del monóxido del dióxido de carbono. Un mol, un mol de dióxido de carbono. Entonces, la cantidad que se absorbe o se desprende o se libera, digamos, cuando se forma un mol de esta sustancia del agua, o un mol del dióxido de carbono, o un mol de cualquier sustancia química, esa cantidad de energía que se absorbe o se libera, ¿no? Al valor de esa energía se denomina, ¿no?, entalpía de formación.
cuando se forma un mol de la respectiva sustancia. Y si está referida a los estados, por ejemplo, si está referida a los estados, en este caso estándar, a las condiciones estándar, no estados, sino condiciones estándar, entonces vamos a tener que una atmósfera o 25 grados centígrados y por lo tanto sería entalpía de formación estándar, que en estándar el tercerito es el que nos indica que es en estado estándar. La entalpía para el agua, pero líquida, tenemos menos 285, menos 285. Entalpía de formación para el agua. La entalpía de combustión es totalmente lo contrario. Se debe analizar el reactivo, porque en el caso del reactivo, en el caso de de la entalpía de formación, analizamos el producto, o sea, un mol del producto deseado, un mol del producto deseado. En cambio, en este caso, es un mol del producto que se va a combustionar, o sea, que se quema. Entonces, por lo tanto, la cantidad, o sea, cuando se quema un determinado compuesto, o sea, cuando se produce la combustión, quiere decir, de un mol de un determinado compuesto, un mol, o sea, aquí tenemos un mol del propano, un mol. La combustión, en este caso, de un mol de propano, lógicamente con el oxígeno, que es de combustión, o sea, hay reacción de combustión, hay oxidación acá, el oxígeno oxida al carbono, el oxígeno oxida el hidrógeno, forma dióxido de carbono y agua. Entonces, cuando se quema un mol de carbono, de propano, de propano, esta es una ecuación de tipo general. Cuando se produce una reacción de combustión de un hidrocarburo, produce dióxido de carbono y agua. Entonces, cuando se combustiona, tenemos que, cuando es un mol, ahí decimos que el valor que se obtiene de la combustión de un mol se denomina, entonces ahí se denomina entalpía de combustión. Aquí es signo negativo, fíjate, apenas se observa el signo. Aquí el valor para esta reacción es de menos 2.217.9 kilojulios por mol. Entonces, aquí tenemos lo siguiente: un mol de propano. Se produce la combustión, por lo tanto se oxida, sus elementos se oxidan. Fíjense que los hidrocarburos están formados por carbono e hidrógeno. Entonces, tres, tres componentes entran en una reacción de combustión, fundamentalmente: el oxígeno, el hidrógeno y el carbono. Y lo que no debemos olvidar es lo siguiente, de que cuando nosotros nos vamos a una tabla y observamos en la tabla el valor de una entalpía de combustión, y si está con este cerito, se refiere a que tiene una atmósfera y 25 grados centígrados. En ese valor está establecido esto de acá. O sea, en esas condiciones está establecido este valor. Y a eso se denomina entalpía de combustión estándar. La manera como se puede representar es así. Si aquí producto menos reactivo, similar a lo que se hizo anteriormente en el calor de reacción, pero en este caso debemos tener cuidado con el signo. Por eso llevo el signo negativo acá, porque tiene que ser, si es de combustión, tiene que ser negativo, debido a las características a lo que significa una reacción de combustión, ruptura de enlaces químicos y por lo tanto desprendimiento de energía. Hay otras entalpías, entalpía de disolución, que está más relacionado con el... Hola, ¿es consulta? ¿Alguien preguntó? Ya, la entalpía de disolución. Entonces, tenemos, cuando es entalpía de disolución, nosotros tenemos el concepto de disolución. Hay un solvente y un soluto. Tanto el solvente como el soluto tiene su respectiva entalpía.
su respectiva entalpía inicial. Entonces, cuando se produce la disolución, existe variación de la entalpía. Y como hay reacciones, por ejemplo, de neutralización y otras más, piden una disolución, por lo tanto, entra esto como entalpía de disolución, tomando en cuenta que hay una reacción química. Entonces, entalpía se refiere a la cantidad de calor o energía que se capta o sea, cuando una sustancia, o sea, una sustancia cuando se agrega más agua a la disolución. O sea, tenemos ahí la disolución correspondiente, donde participa el soluto y el disolvente. La entalpía que aquí tenemos del tache de disolución, soluto menos componentes. Esa es la entalpía de disolución o calor de disolución. Esta entalpía es la entalpía de enlace, la entalpía de los enlaces químicos. El delta H de reacción, fíjense, hay sumatoria de la entalpía de los enlaces rotos, o sea, de la ruptura que se produce, menos la entalpía de los enlaces formados. Para romper un enlace es necesario aportar energía, mientras que para formarlo se produce un desprendimiento. Por ello, las entalpías de enlace son positivas. Podemos estimar la entalpía de una reacción química sumando las energías necesarias para romper todos los enlaces y las energías desprendidas en la formación de cada uno de los enlaces. ¿Qué es lo importante de esto? Esta ecuación nos indica nuevamente de que el delta H de reacción, cuando vamos a utilizar para determinar la cantidad de calor en ese proceso, o sea, en esa reacción química, podemos nosotros utilizar las entalpías de enlace. Las entalpías de enlace. Vamos a ver si tenemos un ejemplo de acá. Entonces, las entalpías de ejemplo de los enlaces rotos, dice, o sea, de la ruptura de los enlaces menos la entalpía de los enlaces formados. En base a la ecuación química, por ejemplo, el agua, si tenemos el agua tiene ahí dos enlaces, ¿no? Un enlace del oxígeno con el hidrógeno, con un átomo de hidrógeno, y un enlace con el... Acá vamos a ir a una ecuación directamente acá, más sencilla. Acá, por ejemplo, aquí podemos ver que el agua aquí tiene dos enlaces, el oxígeno con dos átomos de hidrógeno. Aquí el hidrógeno tiene un solo enlace, ¿no? Y aquí tenemos dos hidrógenos, dos oxígenos, un solo enlace. Aquí tenemos un carbono con el oxígeno, el átomo de carbono aquí hay que analizar los electrones que participan, ¿no? En el enlace. Aquí tenemos un enlace con el oxígeno, dos enlaces con el oxígeno. O sea, nosotros lo que tenemos que revisar cuando se va a hacer este trabajo de utilizar las entalpías de enlace, debemos analizar en la reacción química, en cada uno de los compuestos químicos, en cada uno, cuántos enlaces químicos tiene. Como ya está establecida la entalpía, o sea, está establecido la cantidad de energía que, que participa en un enlace químico, tal como se indicaba hace un momento, en todos los compuestos químicos tenemos su estructura electrónica, tenemos el tipo de enlace químico, el tipo de energía, los ángulos, inclusive tenemos toda esa información. Y entre ellos, lo que nos interesaría a nosotros serían los enlaces. Entonces podemos ir por esta vía, por este camino, en base a los datos que tengamos en el problema, podemos ver la cantidad de enlaces que se ponen en juego, o sea, que están participando en la reacción química. Aquí, por ejemplo, hay enlaces químicos. Habría que hacer toda la estructura electrónica, la estructura electrónica, la estructura de este compuesto, lo mismo la estructura electrónica para ver cuántos enlaces participan en esto, cuántos participan en esto y así sucesivamente, tomando en cuenta los coeficientes. A eso se denomina entalpía de enlace. Esto se tiene en tabla completamente.
Entonces, bien, observar que el valor de la entalpía de reacción dependerá de la entalpía de los enlaces formados y rotos, todo completo. Ese es el valor de la entalpía de reacción, o sea, es una manera de cómo determinar la entalpía de reacción. Bien, existen, estamos dando en este momento, aquí, por ejemplo, la entalpía de enlace, existen las entalpías de neutralización, este, hay una serie de caminos, ¿no? De procedimientos que se tienen para que nosotros lo que más se utiliza, lo utilizamos en la química, tenemos las entalpías de formación, entalpías de combustión, entalpías de enlace, entalpías de, bueno, hay otros más, ¿no? Entonces todo eso lo utilizamos ¿para qué? Para determinar el calor de reacción, o sea, la entalpía de reacción. Entonces, como en la reacción química, aquí ya esto es parte nuestra totalmente, lo que se ha dicho hasta este momento, un poco de repaso, pero si no es repaso igual, no lo estamos haciendo como repaso, lo estamos haciendo bien en detalle casi. Lo que falta sería complementar con ejercicios en cada caso. Pero esos ejercicios lo vamos a ocupar en la resolución del problema del balance de energía con reacción química, el balance de energía, sistema cerrado y también sistema abierto. Entonces ya se indicó claramente que un proceso de convección no es diferente al de cualquier otro balance de energía, ya que la ley de la conservación de la energía, el fundamento es el mismo. El fundamento es el mismo. Por ejemplo, sin reacción química, indicamos que el incremento, o sea, la energía cinética era cero. En el caso del sistema cerrado, normalmente lo mismo, la energía potencial era cero. Y en consecuencia se tenía este tipo de expresión. U menos W, la energía 2 menos la energía 1. Estado inicial y final. Estado final menos estado inicial. Estas son energías de transferencia y las otras son energías de estado del sistema. Cuando tenemos una reacción química, ¿no? Entonces debemos tomar en cuenta la misma ley, pero simplemente que ahora tomamos, aparte de tomar en cuenta la energía interna. Cuando hablábamos de sistema cerrado, no nos olvidemos de que se habla de energía interna. Y cuando se habla de energía del sistema abierto, se habla de entalpía o de flujo, digamos, debido a lo que se explicó anteriormente, ¿no? Y a lo que se lleva también en la primera ley de la termodinámica como base, la base. Aquí igual es una aplicación de la primera ley de la termodinámica, pero de la primera ley o también la ley de la conservación de la energía a un sistema cerrado. Esta es la ecuación que nosotros teníamos anteriormente. Pero como delta acá es cero, o sea, hemos dicho cinética, energía cinética es cero, potencial es cero, tenemos esta expresión, que es la misma que indicamos hace un momento. Pero como hay reacción química de por medio, esta misma expresión la aplicamos, se aplica también directamente al proceso interno, o sea, al proceso de la reacción química. Por eso indica productos menos reactivos, productos menos reactivos. Vamos a ver acá directamente. Si ocurre una reacción en un sistema cerrado a presión constante y el único trabajo realizado acá tenemos es el involucrado al cambio de volumen del sistema, entonces, como es sistema cerrado, no hay variación de volumen, es de cero. Y aquí tenemos la revisión como es volumen. En este caso, tenemos acá, fíjense, Q igual delta U, y la sumatoria de delta U con este valor de acá tenemos el delta H. O sea, los dos valores. A nosotros nos interesa el delta U en este sistema cerrado. Aquí tenemos, este es lo que nos interesa. Se puede suponer que este proceso ocurre en un tanque térmico. Esta lámina de acá es solamente un adelanto, ¿no? Si ocurre una reacción en un sistema cerrado del delta H, de la relación que existe entre delta U y delta H, que nosotros lo conocemos perfectamente.
¿no? Entonces, pero acá, sistema cerrado. Se puede suponer que este proceso ocurre en tanque térmicamente aislado, rígido, entonces Q menos W igual delta U. Indicamos de que W igual cero y la situación es esta, Q igual cero, totalmente aislado, térmicamente aislado, por lo tanto, los productos igual a los reactivos. Y si la reacción ocurre en un tanque rígido, por lo tanto, W igual cero, que no está aislado. Todo esto que estamos aquí, que está escrito, lo vamos a explicar mejor con el diagrama que viene enseguida. A la misma temperatura, una mezcla de un mol, dice, por ejemplo, el mol que indicamos hace un momento, de un mol de monóxido y oxígeno para formar el dióxido de carbono. A la misma temperatura, una mezcla de un mol de monóxido y medio mol de oxígeno tiene una energía interna más alta que un mol de dióxido de carbono. Ellas son diferentes por una cantidad igual a este valor, a la cual llamamos energía interna de reacción. Y quizás esta redacción está un poco no muy clara, digamos. Lo que vamos a ver mejora toda esta situación si explicamos la gráfica. Todo lo que está escrito en ese párrafo, esto que está escrito acá, está expresado en esta gráfica. Si se entiende esta gráfica bien, no hay ningún inconveniente con esa redacción. En primer lugar, ya sabemos que el sistema cerrado anteriormente se observó, se analizó de que la energía interna, como es sistema cerrado, estamos aplicando la ley, o sea, en este caso aplicamos la ecuación que hace un momento indicaba, esta ecuación. La ecuación, o sea, del balance de energía sin reacción química. Entonces, ahí en el sistema cerrado se indicó lo siguiente, de que la energía interna como referencia de función del volumen y la temperatura, y a partir de ahí se obtuvo el CB correspondiente. Consecuencia, tenemos ahí la derivada o diferencial de U igual CB de T. Esto como referencia simplemente. Entonces, ahora sí vamos al párrafo que indicamos hace un momento, a este párrafo. Tenemos la ecuación correspondiente. Esta es una gráfica, es un diagrama, energía interna, temperatura. Inicialmente, inicialmente, sí, inicialmente tenemos los reactivos con su respectiva energía interna. Se produce la reacción química y cambia la energía interna. Y tenemos acá el monóxido de carbono, dióxido de carbono, esta es una curva aproximada para los casos que, si bien esta es una reacción de combustión, igual es para todas las reacciones. Es algo similar al tratamiento, es el mismo para todas las reacciones químicas. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Cuál es el problema? El problema es este de acá. ¿Cómo se determina el delta U? ¿Cómo se determina el delta U de reacción química? Este, este delta U de reacción química, con reacción química, U producto menos un reactivo, o sea, delta U R. Eso es lo que necesitamos nosotros, este delta U producto menos U reactante. O sea, a esta energía interna de reacción se denomina delta UR. Este es el que nosotros queremos saber. Entonces, para eso esta gráfica es muy interesante porque nos indica más o menos cómo se puede calcular. O sea, los reactivos tienen este tipo de energía, de desplazamiento, y los productos también este desplazamiento.
Las dos curvas son totalmente diferentes, están en diferente valor en cuanto a la energía interna. ¿Qué es lo que qué es lo que se hace? ¿Cuál es el camino que recorre? Nosotros tenemos acá, por ejemplo, la diferencia para la misma temperatura de referencia, porque tenemos que tener una temperatura de referencia para hacer las comparaciones correspondientes. Tenemos aquí una temperatura de referencia y además una energía interna de referencia. O sea, lo mismo aquí tenemos otra energía interna de referencia con respecto a esta reacción. Si tomamos una temperatura de referencia, la diferencia entre las dos nos da el delta UR. Algebraicamente tenemos esto, o sea, matemáticamente tenemos esto. La energía en el estado 2, o sea, menos energía en el estado 1, energía interna. Dice, la energía interna en el estado 2, o sea, 2 menos la energía interna, o sea, menos el de la referencia, o sea, esta, 2 energía interna 2 menos energía interna de referencia, tenemos ahí una relación ya de los productos. Eso es de los productos. O sea, estamos hablando del dióxido de carbono, de los productos. Más UR, o sea, UR. Aquí tenemos, esto es delta U, delta UR. Entonces, aquí tenemos U, energía interna U, o sea, X menos energía interna de los reactivos, 1, en el estado 1, aquí sería esta. Energía interna en el punto X, en el de referencia, y luego nos desplazamos hasta la energía interna del punto 1. O sea, el estado 2 y el estado 1. Aquí tenemos lo siguiente. Para poder relacionar para poder relacionar lo que el proceso de transformación que ha habido, o sea, la energía del proceso de transformación que ha habido de los reactantes a los productos o de los productos a los reactantes, tenemos que acá se va a una temperatura de referencia. Y en esta temperatura de referencia, la diferencia entre los dos, en Y y X, tenemos el delta U, o sea, el delta U de R, o sea, la energía interna de reacción. Si se reordenan los términos acá en este desarrollo, tenemos acá lo mismo, exactamente lo mismo, o sea, energía en el punto 2 menos la U de referencia en los productos, la U de referencia en los productos. De la misma manera acá, el delta U de referencia, delta U de referencia, que es un error, este, no es llave, ¿no? Delta U R. Aquí cambiamos los signos, este es negativo, está U de referencia, se cambia el signo este y tenemos U, cambiamos este de acá, U de referencia, hay que cambiar obligadamente. Hay un error ahí. A ver, más, invertimos, y aquí debe ser U de referencia, o sea, en esta de acá, U de referencia menos U1. Si nosotros cambiamos U1 menos U de referencia, entonces el signo debemos cambiar, ¿no? Entonces tenemos ahí la reacción correspondiente. Aquí tenemos, o mejor, acá, si los restantes y los productos son mezclas, se pueden expresar la ecuación anterior de la siguiente manera. U2 menos U de referencia en los productos, el delta UR, o sea, la energía interna de reacción. Como tenemos
el número de moles, entonces estos serían las energías internas molares, ¿no? Y esto podemos acomodar el signo igual. Damos el uno menos U de referencia y cambiamos este signo. Aquí tenemos un equipo. Entonces, en conclusión, esta ecuación, la de abajo, es la que nosotros tenemos que utilizar para resolver los problemas del balance de energía con reacción química sistema cerrado, utilizando la U. Esto es un sector batch, un equipo. Pues, como referencia simplemente, hay diferentes tipos de equipos. Aquí se produce la reacción química. Es un reactor, mezclador, chaqueta, ¿no? Se produce la reacción química. Y bueno, ese es un equipo de sistema cerrado. Lo mismo acá podemos considerar un sistema cerrado y el calor que ingresa o sale acá internamente. Entonces aquí es solamente como ejemplo. O sea, la función de cada una se encarga de hacer reaccionar compuestos sin fuga dentro de esto. Se puede hacer calentar o enfriar fácilmente el fluido. El balance de energía con sistema abierto. Entonces, antes de pasar acá, es muy importante tener en cuenta esta reacción que es la que se va a utilizar para procesos con reacción química, sistema cerrado. Este es solamente un ejemplo de equipo donde se pueden producir las reacciones químicas. Balance de energía con reacción química, sistema abierto. El tratamiento totalmente similar al que se llegó a deducir anteriormente con la energía interna. Esta ecuación, fíjense, esta ecuación es la misma que se ha utilizado en el balance de energía sin reacción química, sistema abierto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el delta H, en la entalpía. En el sistema cerrado es en la energía interna, con energía interna. En cambio, este con entalpía. Bueno, aquí se hacen algunas consideraciones similares que se hizo anteriormente para deducir este, una expresión que se pueda utilizar cuando tengamos que resolver una ecuación, o tengamos que resolver un balance de energía, ¿no? Con reacción química, sistema abierto. A partir de esta ecuación, esta ecuación no debemos olvidar que se ha deducido en base a la ley de la conservación de la energía. Se deduce esta ley, esta ecuación, esta expresión matemática, pero ya para un sistema abierto, utilizando términos adecuados, términos que nos permitan determinar cualquiera de estos términos, de cualquiera de estas incógnitas que puedan haber. Entonces, partimos también de ahí porque es con flujo, o sea, delta H. Sabemos que en el delta H están la energía interna y está el trabajo de flujo, de fluido, de flujo y trabajo de eje, en este de acá. El trabajo de flujo está considerado y este es el trabajo de eje. Consideramos que delta H y delta P igual cero, o sea, no hay influencia, pero se ha visto en las partes de las deducciones, cuando se tratan, por ejemplo, como turbinas, válvulas de estrangulamiento, dependiendo del tipo de equipo, puede o no considerarse delta, o sea, energía cinética o energía potencial. Depende del tipo de problema, o del tipo, depende, o sea, está en función del equipo en el cual se va a realizar el balance, sin reacción química. En el con reacción química también las mismas consideraciones hay que hacer, totalmente las mismas consideraciones. Pero aquí sí ya
cambiamos la expresión productos menos restantes. El análisis es exactamente el mismo. Sabemos que en el sistema abierto con reacción química, la entalpía es función de la presión y la temperatura. La entalpía tenemos acá su relación matemática relacionada al CP o CP, el CP de H, o sea, CP entalpía, o sea, derivada o diferencial de la entalpía CP de T. Aquí hacemos el mismo análisis. Tenemos los productos, los reactantes, puede ser la misma ecuación anterior totalmente. Tenemos que relacionar nosotros. Esta es una curva relacionada a los productos y esta otra de los reactantes. Se, se, se utiliza, o sea, se da un valor, una temperatura de referencia y la diferencia entre esta curva en este punto, o sea, en X y Y, en el punto X, que tiene una entalpía correspondiente, o sea, en el punto y en el punto X una entalpía correspondiente. Entonces la diferencia de eso es delta HR, o sea, delta HR, aquí falta el delta. Entonces es la entalpía de reacción. Esta es la entalpía de reacción, la diferencia entre estos dos puntos. Cuando nosotros agarramos y aquí vamos a ver, aquí tenemos la entalpía de reacción, aquí tenemos con la energía interna. Pero este es exactamente lo mismo hace un momento, parece que la lámina no tiene problema. Ya, el tratamiento es exactamente el mismo exactamente, simplemente que en vez de U anotamos el H y vamos a tener el delta H. O sea, debemos cambiar estos términos. UH2 menos H1, lo mismo menos H1 y tenemos producto, es exactamente el mismo que para la energía interna, simplemente que ahora se tiene directamente para la entalpía. Relación entre delta U de reacción o delta H de reacción. Tengo un problema con la lámina. Entonces, aquí tenemos, se lo podría hacer esto, ¿no? O sea, podemos hacer la H y así sucesivamente, ¿no? Ustedes pueden hacer la manera de práctica esto sin ningún inconveniente. Y también en todo caso en la resolución del problema lo vamos a hacer, ¿no? Entonces lo importante es que esta lámina se me ha habido un error. Todo está en función de las entalpías, por supuesto. Todo está en función de las entalpías. Y esta lámina esta lámina corresponde más a la otra reacción química. O sea, corresponde al balance de energía con reacción química sistema cerrado. Cuidado con esto, pues, vamos a tener cuidado, por favor. Voy a poner acá, sistema cerrado, para que no haya confusión, ¿ya? Entonces faltaría el sistema abierto. El sistema abierto igual lo vamos a deducir en la próxima, en la resolución de ejercicio que hagamos con sistema abierto. No quiero que haya confusión acá, no bien que quede como tarea de la deducción esta. ¿Ya?
Está mejor eso. Ahí. Lo vamos a ubicar así. Sistema abierto, tenemos esa y queda como una tarea para deducir. Y si no, también el día jueves lo vamos a hacer en la deducción, en la resolución de los ejercicios que se hagan. Bien, entonces aquí tenemos un equipo con fluido, flujo, tratamiento de desechos. Es un ejemplo simplemente de equipamiento de equipo donde se pueden realizar las reacciones, donde se pueden realizar el sistema abierto, o sea, el balance de energía con sistema abierto. Esto ya es con números, con ejercicio, con planteamiento del problema. La relación que existe, la relación que existe entre la energía interna de reacción y la entalpía de reacción química. Exactamente lo mismo que se hace que se ha hecho en el balance de energía sin reacción química. La relación es la misma, fíjense, ustedes la conocen esta, pero ahora la única diferencia es que tenemos que tomarla como reacción química, con ER. La ER es la reacción, productos menos restantes, nada más. Esto es para un gas, aplicado a un gas. La ley del gas ideal nos permite escribir delta H. O sea, exactamente es reemplazo de fórmula, reemplazo de PV, MDT, o sea, es reemplazo de fórmula en base a la ley, a la expresión de estado de los gases ideales.